Hola amigos y bienvenidos a este estudio del Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y en este salmo de 22 estrofas, un salmo acróstico porque cada estrofa está construida alrededor de una de las 22 letras del abecedario hebreo. Cada versículo de los 8 versículos en cada estrofa comienza con la letra correspondiente en hebreo. Y ahora nos estamos acercando al final de este salmo. Todavía nos falta un poquito, pero estamos en el Salmo 119 y el versículo 153 en esta ocasión. Y estamos para hablar de cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Todos enfrentamos problemas, ¿verdad? A diario. Es parte de la vida. Pero ¿qué hacer cuando uno se enfrenta a esos problemas que realmente son demasiado grandes para enfrentarlos uno solo? Y en un sentido muy particular, ¿cómo enfrentaríamos un caso legal serio en nuestra contra? Ah, bueno, en la mayoría de los casos, si es posible, contrataríamos a un abogado competente. En esta ocasión, David, o el salmista, el autor de este salmo, y como he dicho tantas veces, presumimos que es David, pero no es algo seguro. De vez en cuando digo el salmista, otras veces David, pero en su forma más básica entendemos que Dios es el autor, ¿no? Perdón. Pero el salmista está siendo atacado más de 80 veces en este salmo. David está mencionando los ataques o persecución que experimentaba. Y hay una frase en esta estrofa en particular que me llama la atención. En el versículo 154, el segundo versículo de la estrofa, cuando él dice, defiende mi causa. En realidad, David está concediéndole a Dios su poder, o en algunos países dicen poder legal. No sé cómo lo dicen en tu país, pero creo que entendemos lo que está pasando. El salmista está concediéndole a Dios el derecho de ser su abogado. Y qué lindo esto, qué importante esto, porque nosotros también hemos recibido acusaciones cada día de parte de nuestro enemigo Satanás. De hecho, esta palabra en hebreo quiere decir el que acusa. En Apocalipsis capítulo 12 habla del diablo que cada rato siempre está acusando al pueblo de Dios. Así que en este sentido es un problema demasiado grande para nosotros como personas. Pero gracias al Señor, en Primera de Juan, capítulo 2, el primer versículo, Juan nos escribe este dato muy importante cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué formidable saber que Jesucristo es nuestro abogado en la corte de Dios. Y en esta ocasión vamos a aprender la importancia del poder legal. Vamos a ver la declaración del acusado y los principios de justicia sobre los cuales se basan todas las decisiones en la corte de Dios. Ahora hablemos un poco sobre este poder legal. Ah, Vamos a comenzar ahí desde el principio en versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Ahora el salmista David toma una decisión y la decisión en este caso es entregarle el poder legal a Dios mismo.
Poder o poder legal, en un sentido oficial, se define como el conferir legalmente a otra persona el derecho de actuar en su nombre. Y para comenzar, David dice, mira mi aflicción, o sea, considera la evidencia. Y luego dice en el versículo siguiente, defiende mi causa. Ahora, me imagino en un caso de problema legal muy, muy serio, ah, cada persona que pueda va a contratar a un abogado y ni pensaríamos en defendernos a nosotros mismos en una corte legal en este mundo. Pero nosotros recibimos ataques a diario del diablo. Ahora, vamos a pensar en defendernos a nosotros mismos. Aquel espíritu de autodependencia frecuentemente nos mete en problemas aún más serios. Pero qué cosa que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. ¿Para qué no conferirle a Él nuestro poder legal? Dios sí ha prometido ser nuestro abogado. Y el objetivo de David también lo tenemos aquí con claridad. Él quiere ser librado. David se sienta con su abogado, discute sus objetivos realistas y pide dos veces básicamente la misma cosa. En el versículo 153 quiere ser librado. En versículo 154 quiere ser redimido, pero las dos cosas son una y la misma cosa, son dos formas para decir lo mismo. Y fíjate que David no pide que los problemas sean eliminados. Él pide ser librado de ellos. Muy importante eso, porque muchas veces pensamos que la contestación de nuestra oración es que el problema sea eliminado. Y muchas veces esto no sucede, sino que Dios nos da una salida en el problema para ser redimido o liberado. O librado, digo. Y esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13, versículo muy importante cuando Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que no existen problemas que sean únicos, pero usted no entiende mi problema, ¿sí? ¿Cómo no? Porque no tenemos problema que sea único. Y en segundo lugar, Pablo está diciendo que Dios nunca nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Es una promesa. Y también que Dios siempre provee la salida. No promete necesariamente quitar el problema, a veces sí, a veces no, pero siempre provee la salida. Qué bendición y qué esperanza. Ahora, David tiene una defensa y su defensa es que no se ha olvidado de la ley de Dios. Es lo que dice ahí en versículo 153 para comenzar, porque de tu ley no me he olvidado. Y es lo único que él trae a la mesa de negociación, su compromiso con la palabra de Dios. Pero sabes, es lo único que necesitamos. David no menciona sus actividades espirituales, los muchos versículos que ha memorizado y las personas a quienes ha testificado. David no siempre ha sido perfectamente obediente al Señor. Al contrario, David tenía muchos problemas y faltas de carácter y toda la cosa, pero una cosa tenía David. Nunca se olvidó de la palabra de Dios. No es decir que siempre a la perfección obedeció la palabra,
pero siempre tenía esta conexión y este compromiso con las palabras de Dios. Y en realidad esta es la señal de realidad espiritual. Ah, un ejemplo, Jeremías, el gran profeta, trató de olvidar la palabra, pero no pudo. ¿Te acuerdas de esta situación en Jeremías capítulo 20? Creo que ahí por el versículo 9. Señor, yo traté de olvidar tu palabra, no puedo. Y me imagino que así te sientes también, ah, al menos si uno es un creyente de verdad. Ahora vamos a ver la liberación de David, lo que es ser vivificado por la palabra de Dios en el versículo 154. David comprende esta verdad claramente y lo menciona 11 veces en el Salmo, 3 veces en este pasaje, esto de vivificarme, Señor, por favor. Esto de vivifícame es una cosa que la recibimos por la gracia del Señor, al menos nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto. Pablo dijo a los Efesios, en Efesios 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, no por obras, sino por gracia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Y esta gracia la encontramos en lo que Dios nos ha dicho con su palabra. Encontramos en la Biblia específicamente segunda a los Corintios 3, versículo 6, que el Espíritu de Dios también vivifica, el Espíritu de Dios, Dios mismo, pero utiliza la palabra de Dios como su instrumento, algo que Pablo acababa de decir en 1 de Corintios 2, versículos 9 al 16. Hay clientes que honestamente no cooperan con sus abogados. No sé por qué lo hacen, es como los que claman a Dios buscando ser librados, pero no se comprometen con su palabra. Solamente quieren la salida, pero no quieren la relación, ni menos el compromiso con Dios y con sus principios, sus preceptos, sus testimonios, su palabra. En el versículo 155, aquí tenemos la declaración del acusado y podemos ver el carácter primero de los acusadores, porque el salmista dice allí en el versículo 155, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. David toma posición firmemente apoyado en la palabra de Dios y presenta este contraste entre los impíos y su propio carácter. Los impíos, en este caso, no tienen abogados. Satanás los engaña para llevarlos al pecado y luego los abandona. ¿Qué abogado sería aquel, no? Los impíos no tienen declaración de derechos, no tienen constitución, carecen de derechos, no tienen nada. ¿Por qué? El salmista nos da la respuesta. Porque no buscan tus estatutos. El único asunto que realmente importa en esta vida es nuestro compromiso con lo que Dios dice. Es el único asunto de importancia eterna, creer o no creer lo que Dios ha dicho. Así fue en el caso de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, David. Podemos alistar a todos los héroes de la Biblia y esta es la diferencia. Entonces, ¿cómo es el contraste con el carácter del acusado, el salmista? Pues David acá comprende que Dios otorga su misericordia conforme a su palabra. Versículo 156 que dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios.
Aunque sus misericordias y piedades son grandes, David sabía que la gracia de Dios se obtiene únicamente conforme a la palabra. Dios hace lo que ha dicho y ha dicho lo que hace. Y David comprende que los problemas y la persecución nunca jamás son excusa válida para abandonar la palabra de Dios. En el versículo 157 dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Ahora, qué interesante que la palabra muchos es la misma palabra que se traduce muchas en el versículo anterior, el 156. Es decir, hay tantas misericordias y gracia de Dios como hay enemigos o problemas. ¿Qué pensamiento ese, no? Y es un pensamiento que lo encontramos también bajo el nuevo pacto, porque Pedro escribió de esto en Primera de Pedro, el primer capítulo. Pedro dijo algo muy importante. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en, fíjate esta palabra, diversas pruebas. Y luego en el capítulo 4, el versículo 10, escribe, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra multiforme es la mismísima palabra que se traduce en 1 de Pedro 1:6 como diversas pruebas. Es decir, que ¿cuántas pruebas hay? Hay gracia de Dios que le corresponde. Y por eso es que David dice, más de tus testimonios no me he apartado. David comprende que sus problemas en realidad son problemas de Dios. En versículo 158, David dijo, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Ahora, piénsalo. David considera la situación y se siente disgustado, no por lo que sus enemigos le han hecho a él, sino porque han violado la palabra de Dios. Es como cuando Jesús hizo limpieza en el templo, en Juan capítulo 2, indignado de lo que habían hecho al nombre de Dios en su templo. Y eso sí es la madurez. No pensando en el daño que me han hecho a mí, ni la circunstancia, ni el diablo, ni mis enemigos, sino pensar en lo que han hecho al testimonio de Dios, a su mundo, a su creación, a sus hijos, etc. Es decir, la madurez es llegar a entender que este problema que pienso es mío, en realidad es asunto de Dios. Dios es mi abogado, Dios se encarga porque en última instancia le corresponde a Él. Yo soy la creación de Él. Así que si yo le sigo y si confío en lo que Él dice, entonces, Señor, este problema te corresponde. David comprende que la base por la cual comparece delante del juez de los cielos y la tierra es su amor por la palabra de Dios. Y así dice en el versículo 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Cuando comenzamos en el versículo 153, así comenzó, mira mi aflicción y líbrame. Y ahora, llegando al final de la estrofa, el salmista está diciendo lo mismo, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. En aquel caso, David pide a Dios que mire su aflicción y aquí le pide que mire su amor por su palabra. ¿Nos atrevemos nosotros a pedirle a Dios que mire nuestro amor por la palabra de Él?
David comprende que la base doble para recibir la gracia de Dios es la palabra de Dios y la persona de Dios. En la poesía hebrea, como les he dicho varias veces, uno de los factores más comunes es lo que se llama el paralelismo, es decir, poniendo dos dichos, dos frases, dos palabras al lado para comparación, para completar un pensamiento, etcétera, para hacer contraste. Y cuando en el versículo 156 y 159, los dos vivifícame, en este caso, la primera petición fue en el versículo 154, tres veces en el pasaje. Usualmente lo hace conforme a la palabra, pero aquí en el versículo 159 lo pide conforme a su carácter, a la persona de Él, conforme a tu misericordia, porque Él sabe cómo es Dios, quién es Dios. Es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y así es, aún entre seres humanos decimos, te doy mi palabra. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, que mi persona está apoyando mi palabra. No es decir que yo soy mi palabra, en un sentido simbólico así es, y no es decir que la Biblia es Dios, no es eso, pero es decir que la Biblia es Dios diciéndonos a nosotros, yo te lo garantizo, según lo que he dicho, tienes mi palabra. Así que el salmista llega a entender este punto muy importante. Y ahora llegamos al versículo final de la estrofa, el versículo 160, donde encontramos principios de justicia. Dice así, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dos cosas. Primero, lo que es verdad es totalmente verdad. La ley es la ley siempre. Si vamos a la corte, la ley es la ley todos los días o solamente los martes. No, lo que es verdad es totalmente verdad. No una porción, sino totalmente. Ahora, muy interesante cuando estamos pensando en la Biblia, porque sabemos que la Biblia no se completó hasta los primeros años de la era neotestamentaria. Pero los escritos de Dios comenzaron a escribirse en los días de Job, los días de Moisés, o sea, muchos años antes de Cristo. No es decir que estos conceptos y verdades no existían antes. La revelación divina es progresiva, pero la palabra ha sido establecida desde el principio. No hay sombra de verdad, no hay escalas relativas de verdad. La verdad es la verdad y totalmente la verdad. Otro principio aquí, en estas palabras, lo que es verdad siempre es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí, en este versículo, tenemos otro ejemplo del paralelismo hebreo, diciendo una misma idea con diferentes palabras. Es decir, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Matices levemente diferentes. La palabra de Dios nunca pasa de moda, nunca deja de ser relevante ni insensible a las culturas. Esto elimina la tendencia moderna de modificar la ética personal según cada situación. No, nuestro carácter y nuestras acciones han de conformarse
a lo que es la verdad de Dios. Y digo la verdad en este caso, no la ley, porque como sabemos no vivimos bajo la ley de Moisés, no vivimos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo, que nos da dos reglas principales: amar a Dios de todo corazón, alma y espíritu, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero tenemos que medir nuestras acciones, nuestro carácter, nuestras palabras conforme a la verdad de Dios que encontramos en las Escrituras. Ahora, ¿todavía insistes en enfrentar tu situación por ti solo? Ojalá que no. Ojalá que en esta ocasión hemos aprendido que no tan solo necesitamos unos a los otros, necesitamos a un abogado. Y gracias a Dios el abogado se llama Jesucristo. Y cuando tenemos aquellos problemas demasiado grandes para nosotros, es hora de que consultemos con un buen abogado. Y te recomiendo ese abogado que se llama Jesucristo. Pero asegúrate de que tu situación legal sea la correcta respecto a la palabra de Dios, porque lo único que tú y yo podemos traer a la mesa de negociación es nuestro compromiso con Dios y su palabra. Que la palabra de Dios sea indudable. Creemos lo que Dios ha dicho. Y tenemos que recordar que los estatutos divinos nunca cambian, nunca se enmiendan. Su abogado será perfectamente justo. Gracias a Dios. Espero que tus problemas no sean tan grandes el día de hoy, pero el día de mañana, si viene ese problema demasiado grande, amigo, que sepas, hay un abogado que quiere defendernos y su nombre es Jesucristo. Y basado en lo que Él hizo en su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección, no tenemos que preocuparnos. No siempre hace desaparecer el problema, a veces sí, a veces no, pero siempre, siempre nos lleva a la salida. Él siempre nos vivifica, Él siempre nos libera, Él siempre tiene gracia y misericordia para sus hijos. Oremos. Padre Santo, gracias por este ejemplo que tenemos aquí del salmista. Señor, ni siquiera sabemos si David u otro escribió este salmo, que es una obra maestra. Pero Señor, como dije antes, estamos convencidos de que lo que tenemos acá en este salmo son palabras tuyas, son verdad tuya que no cambia, que dura para siempre. Y Señor, en aquellos problemas que son demasiado grandes para nosotros, Señor, queremos recordar siempre este dato tan importante, que tenemos a un abogado, Jesucristo, Hijo tuyo, en cuyo nombre te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pues amigo, gracias por acompañarme en este estudio. Creo que nos faltan 2 más para concluir este estudio del Salmo 19 y nos veremos en la próxima ocasión.